Y nos centramos en repasar la actualidad en A Buenas Horas con Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Bueno, encantado de saludar a Alejandro Marichal y hablar, ¿no?, del municipio de San Bartolomé de Tirajana, pero antes de hablar del municipio, hoy es el Día del Libro. Y en el Día del Libro yo quiero preguntarle a Alejandro Marichal qué tiene el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana en la mesilla de noche cuando se va a la cama. Pues bueno, yo tengo un libro ahora que se llama Roma y está muy relacionado con la época de los antiguos, bueno, el antiguo Imperio Romano y en la época de Julio César. Entonces me gusta mucho esa etapa de la historia y cada vez que tengo un huequito, pues lo que leo es precisamente ese tipo de libros más relacionados con la historia, más que de ficción, Sí. no es mi gusto, sino suelo tirar más por libros relacionados con la historia o en un contexto mucho más adaptado a la historia que hemos tenido, ¿no? Entonces, ese es el tipo de libros que suelo leer. Bueno, buen libro, que yo no sé si hasta el punto de que, claro, como suele ser, o suele haber bastantes intrigas también, ¿no? En la época romana había muchas intrigas, muchas traiciones, no sé hasta qué punto eso también, pues uno guarda información por si pudiera pasar. Sí, yo me la guardo por si acaso, porque creo que hay cosas que no han cambiado a pesar de los años. Sí, 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 sí. Eso se daba y se sigue dando, ¿verdad? Y se Quizás sigue sin dando. apuñalamientos, que era lo que había antes, pero Otro bueno, tipo de apuñalamiento. exactamente, un poco más políticos que otra cosa. Bueno, hablamos de la actualidad antes de hablar de vivienda, ¿no? Temas importantes que ahora mismo están trabajando en San Bartolomé de Tirajana. Hemos dejado atrás la Semana Santa y, claro, una Semana Santa que en el sur de Gran Canaria han tenido, vamos a decirlo así, ¿no?, la fortuna de no tener esa huelga que sí se veía en Tenerife, en el sector de la hostelería, que parece que la huelga, o en este caso, las conversaciones siguen en Tenerife para ver si solventan el problema. ¿Podría beneficiarse el sur de Gran Canaria si esto sigue así? A lo mejor el destino de Tenerife pues empieza a lo mejor a generar cierta duda por no tener un acuerdo entre ambas partes. Bueno, yo creo que al final, tanto patronal como sindicatos, al menos la provincia de Las Palmas, han mostrado pues, una buena voluntad para llegar a un entendimiento. Es verdad que al final nunca, pues ninguna de las dos partes quedan satisfechas y yo creo que eso es síntoma de que ha sido un buen acuerdo, porque ni los propios trabajadores están contentos con el acuerdo, ni la propia patronal, ¿no? Pero creo que las dos partes han puesto por encima de los intereses de cada una de ellas, pues el interés general, que en este caso es de nuestra principal industria del sector turístico, ¿no? Y más con esa amenaza de huelga, en un periodo muy, bueno, de mucha ocupación, que es Semana Santa, y yo creo que ha sido un acierto, que es bueno que lleguen a ese tipo de acuerdos, y es verdad que nosotros lo que hemos defendido siempre era que hay que mejorar las condiciones, no solamente salariales, que también, sino las condiciones laborales en general en el sector turístico, ¿no? Estamos batiendo récord turístico, hay más turistas que nunca, estamos en cuotas de desempleo muy bajas en Canarias y por tanto está costando mucho encontrar trabajadores, especialmente en el sector turístico y entre otras razones, como siempre le hemos dicho a la patronal, era porque las condiciones no son muy buenas, ¿no? Y Claro. lo que tienen que hacer el esfuerzo la industria, insisto, más allá de pagar más, que por supuesto que sí, es también mejorar las condiciones laborales y de esa manera siga siendo atractivo para cualquier persona acceder a esta industria tan importante para Canarias. Claro. Bueno, vamos a ver si entiendo, ¿no?, que yo creo que es lo que todos queremos, ¿no?, que se solvente el problema, que como ha pasado en la provincia de Y La sí, por Palma, supuesto exactamente, exacto, que ocurra lo mismo en Santa Cruz, ¿no? Es exactamente. cierto que ellos tienen una media de 200, 300 euros menos cobran en la provincia de Las Palmas si asimilamos las categorías, ¿no? Un jefe de recepción, un camarero, cocinero o un ayudante, y por tanto entiendo que allí todavía pues haya que los trabajadores o que la representación de los trabajadores pues está apretando más, porque al final, como es normal, quieren mejorar sus condiciones salariales, ¿no? Claro. Y espero que la patronal en la provincia de Santa Cruz pues tenga la habilidad y la generosidad de ceder para poder llegar a un entendimiento. Efectivamente. Bueno, ¿qué le parece el nuevo decreto que ha sacado la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias para la agilización de licencias urbanísticas? Bueno, yo creo que tanto el primer decreto de emergencia habitacional como este han sido dos decretos en 2 años que son clave, ¿no? No vamos a ver los resultados nunca a corto plazo porque eso sería ilusorio pensar eso, pero son fundamentales para facilitar
a los ayuntamientos liberar suelo para la construcción de vivienda o incluso a habilitar parcelas ya existentes que tenían otro tipo de uso en el planeamiento, que si los destinamos a vivienda, pues sin modificar el plan general podemos hacer viviendas, ¿no? Y eso nos ha permitido, en el caso de San Bartolomé, de duplicar la posibilidad de hacer viviendas en espacios que hasta la fecha pues, no estaban previstos en nuestro planeamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que es un acierto, tanto el decreto que se hizo a los pocos meses de conformarse el gobierno de Canarias de emergencia habitacional como este, de liberar o de facilitar el otorgamiento de licencias, ¿no? Yo creo que el gobierno y especialmente el compañero, además de partido, Pablo Rodríguez, y como consejero de vivienda, creo que está dando en la clave y a partir de ahora pues, nos corresponde a los ayuntamientos empezar a aplicar y ejecutar este nuevo decreto que se ha aprobado. Claro, esto permitiría, por ejemplo, convertir suelos comerciales e industriales o terciarios, bueno, pues en suelo residencial. ¿Tienen detectado ustedes algún lugar donde se puedan construir muchas viviendas, un número elevado de viviendas y que sea, pues digamos, un revulsivo en el sur de Gran Canaria? Nosotros a día de hoy tenemos especialmente en el tablero, más de 100.000 metros cuadrados que están como urbanizables y previsto para un uso terciario. Y, pues bueno, esta medida pues podía facilitar o promover, o sí, podía provocar que el promotor pues cambiara su propuesta original de urbanización por un terciario y cambiarla por residencial porque es mucho más ágil el proceso de la residencial que el propio de terciario, ¿no? Así que eso sería para nosotros una medida importantísima, porque si se desarrolla un sector de más de 100.000 metros cuadrados solamente para uso residencial, pues provocaría que, por ejemplo, podríamos estar haciendo pues, más de 2.000 viviendas en un suelo estratégico del sur de Gran Canaria, ¿no? Entonces, imagínese usted que la importancia de este decreto, si al final, obviamente, los promotores atienden, ¿no? O lo quieren llevar a cabo, porque es cierto que aquí hay dos patas siempre. Está la parte privada y la parte privada siempre es la que decida al final si quiere o no un desarrollo residencial del suelo que tiene bajo su titularidad. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que en cualquier caso, ya no hablando solamente para San Bartolomé de Tirajana, sino para Gran Canaria, para Canarias en general, es un acierto el decreto que se ha aprobado. Eh, no sé si contemplan la posibilidad de construir en altura en un lugar como San Bartolomé de Tirajana, donde claro, a lo mejor pues eso imposibilitaría ver el mar, la costa, en lugares a lo mejor donde no haya imposibilidad, ¿no? De que otros pues pierdan esa vista, se podría construir en altura, por ejemplo, en el tablero donde dice, ¿no? Que estamos en una zona elevada de San Bartolomé de Tirajana y un poco más alejada de la costa. Sí, pues, se podría hacer, es verdad que es romper un poquito la idiosincrasia que tenemos día de desarrollo urbanístico de nuestro municipio. En la zona del tablero, por ejemplo, pues las plantas máximas son de 4 y por tanto hacer algo tendría que ser algo que no genere mucho impacto Claro. a lo que ya está preestablecido, porque es verdad que San Bartolomé de Tirajana yo creo que ha sido un acierto, que si queremos replantearlo tendríamos que hacer mucha pedagogía, ¿no? Para que la ciudadanía entienda un desarrollo urbanístico y como usted plantea, ¿no? De esponjar la ciudad, de crecer en altura. Es verdad que cuando esponjas la ciudad y creces en altura, aparte de que puede recibir más personas, pues a lo mejor si llegas a acuerdos con los titulares existentes, pues puedes ganar espacios públicos verdes, ¿no? Donde antes Claro. había una parcela que ocupaba mucho más espacio. Ese modelo de desarrollo no lo vemos tanto para la zona residencial, honestamente, lo vemos más para la zona turística, ¿no? Y ese PMM y el convenio que hemos suscrito con el gobierno de Canarias para redactar un plan de modernización para Maspalomas, pues precisamente va en esa línea, en la posibilidad de esponjar la ciudad, de crecer un poquito en altura y ganar en espacios verdes, ¿no? Tenemos una ciudad turística que debemos hacer todo lo posible para conectarla con la ciudad residencial y crear ya un concepto real de ciudad de Maspalomas, donde esté vinculado las dos partes y podamos decir que una ciudad viva donde hay personas que residen y también hay turistas que están alojándose en nuestros establecimientos turísticos, pero también con muchas zonas verdes, con zonas de sombra que a día de hoy adolece nuestra ciudad de Maspalomas. Ese plan de modernización, cuando veríamos una realidad o cuando veríamos un avance
digamos, sustancial de ese acuerdo para que no solo se quede a lo mejor en el papel, sino que ya se vean avances importantes? Ujú. Mira, nosotros cuando entramos al gobierno, José Luis, planteamos varios ejes estratégicos que hay que desarrollar en nuestro municipio, ¿no? Y en materia de vivienda, marcamos un plan de vivienda inexistente, no existía plan de vivienda en San Bartolomé de Tirajana, que a su vez asienta en tres patas: la promoción pública de vivienda, y para eso pusimos 35 millones de euros sobre la mesa, una modificación presupuestaria de fondos municipales, y lo hemos bueno, recientemente hemos firmado el convenio con Visocan, con una empresa pública del Gobierno de Canarias, para desarrollar vivienda pública en San Bartolomé. Otro, 1 millón de euros para ayudas al alquiler a personas y familias trabajadoras. Y tres, rehabilitar el parque de vivienda existente, lo que ya existe, rehabilitarlo con muchos fondos europeos, y de esa manera pues mejoramos la accesibilidad de edificaciones muy antiguas, de pisos que no tenían ascensores, que teníamos muchas familias con problemas de movilidad reducida y años sin poder bajar a la calle porque no tienen con quién bajar. Y esa es la apuesta más decidida que hemos hecho, vamos a decir, en materia más social, más pensada en los que vivimos aquí, ¿no? Hacer vivienda. Y por otro lado, en materia turística, hemos puesto 1.200.000 euros sobre la mesa para mejorar la promoción turística de nuestro destino. Hemos puesto más de 10 millones, bueno, perdón, casi 9 millones de euros que hemos transferido al Consorcio Turístico de Maspalomas para inyectar y poder mejorar las infraestructuras turísticas de nuestro municipio. A día de hoy tenemos más de 25 millones de euros que queremos ejecutar en los próximos años a través del Consorcio Turístico para rehabilitar los espacios públicos de la ciudad turística. Y la tercera pata era el plan de modernización de Maspalomas Costa Canaria. El plan de modernización lo que pretende es dar incentivos a la parte privada. Vale. Oye, yo tengo un centro comercial, pero tiene muchos años, una propiedad atomizada, muchos propietarios, es difícil ponerse de acuerdo, pero hay un inversor que está dispuesto a venir aquí, y si el centro comercial pasa a ser un centro sociosanitario, una residencia para mayores extranjeros que quieren estar en Canarias, o un hotel con una pequeña galería comercial, pues sí estarían dispuestos a invertir. Claro. Y el plan de modernización lo que va a facilitar es eso, la posibilidad de cambiar los usos, que sean usos compatibles en parcelas ya existentes de la zona turística. La segunda cuestión es, oye, yo tengo un complejo o también un propio centro comercial y quiero aumentar la edificabilidad, porque con lo que aumento gano más, y con lo que gano me ayuda a reformar o amortizar la inversión que tengo que hacer para reformar mi establecimiento. Esa es la otra cuestión que puede dar ese plan de modernización: incentivos urbanísticos. Y por último, la especialización de uso de las parcelas. Y eso significaría, pues bueno, si hay parcelas donde convive residente con turistas, pues ese será un uso mixto, y donde sean estrictamente turísticas, pues serán turísticas, ¿no? Y apostar ya y reconocer la realidad de nuestra ciudad, de Maspalomas, Costa Canaria, que es una ciudad donde convive el residente con el turista. Claro, y todo esto en un momento en el que el propio gobierno de Canarias quiere sacar una ley de residentes, una ley de residencia, que yo no sé hasta qué punto, con todos los extranjeros que compran en el sur de Gran Canaria y han comprado durante tantos años, sería un problema. ¿Cómo valora también que se pueda poner en marcha una medida como esta con, digamos, un comprador potencial como es el foráneo? Bueno, la ley de residencia, ahora, bueno, recientemente tuvimos el Congreso Nacional de Coalición Canaria, y en ese congreso aprobamos, todos los compromisarios, todos los afiliados de Coalición Canaria, que se marcara una hoja de ruta para efectivamente existir una ley de residencia en Canarias. Eso no es algo inminente, ni mucho menos, porque eso lo que va a requerir ahora es, bueno, primero, si tuviéramos 4 o 5 diputados en Madrid, sí, verdad que sería algo mucho más fácil de negociar, pero ¿por qué? Porque eso tenemos que negociarlo con el Estado y con Europa, ¿no? Y modificar ciertos aspectos de nuestro régimen de región ultraperiférica, ese régimen jurídico que nos permita delimitar, limitar el aumento de personas o el número de personas perdón, que residen en Canarias. Porque tenemos que tener en cuenta una cuestión.
En los últimos 20 años ha aumentado más de 500.000 personas la población en Canarias, ya superamos los 2.100.000 habitantes. Si además tenemos en cuenta que el 80% de la población se aglutina en dos islas, en Tenerife y en Gran Canaria, es evidente que tenemos un problema de superpoblación, con unas islas fragmentadas, con recursos naturales y físicos de espacio muy limitados. Es evidente que tenemos que empezar a tomar decisiones pensando en el futuro de los canarios, pensando en el futuro de Canarias, de limitar también el número de personas que residen en Canarias. Y yo creo que eso que hemos aprobado en ese Congreso Nacional, espero que tengamos la fuerza política suficiente en Canarias y sobre todo en Madrid para poder negociar este tipo de cuestiones que creo que son importantes para el desarrollo sostenible de Canarias. No podemos seguir creciendo y de manera como estamos creciendo ahora, ¿no? A 20.000, 30.000 personas por año. Es un auténtico disparate para unas islas como las nuestras. Vería bien incluso, no sé, no sé, que hubiera un tope en la llegada de turistas. No sé si se plantea a lo mejor poner una tasa turística como ha puesto Mogán, teniendo en cuenta que Coalición Canaria nunca ha sido muy proclive, ¿no?, a esa tasa turística, pero Mogán al final, pues parece que con 15 céntimos por día, no sé hasta qué punto, pues bueno, le está saliendo bien, pero no sé si lo vería bien también Alejandro Marichal. Yo sí veo interesante poner límites al desarrollo turístico, eso sí lo veo, pero no con tasas, ¿no? O no con, a día de hoy. Yo solo vería si tendremos un problema económico. Si la administración canaria o las administraciones canarias, autonómicas y locales, tuviéramos problemas económicos, por supuesto, hay que subir los impuestos, porque hay que garantizar unos buenos servicios públicos, ¿no? Eso siempre, eso que vaya por delante. Pero no es el caso de San Bartolomé. San Bartolomé de Tirajana tiene más de 230 millones de euros en los bancos. Lo que deberíamos estar, si tuviéramos la suficiente Sí, fuerza en Madrid, es estar negociando en Madrid que el techo de gasto no se aplique a aquellos municipios que tenemos superávit. claro. Que se le aplique a los que no hacen bien los deberes presupuestarios, pero a los que lo hacemos bien no tiene ningún sentido seguir recaudando más dinero, porque cuando se recauda no lo puedo meter en el presupuesto, lo tengo que meter Claro. en el banco, porque no tengo un límite de presupuestario que siempre es el mismo, no puedo cambiarlo. De hecho, si ejecuto mal los presupuestos municipales, o los ejecutamos mal, perdón, todo lo contrario, baja el Claro. techo de gasto. Se hace una mala ejecución presupuestaria. Por tanto, no tiene ningún sentido seguir subiendo más los impuestos o cobrar tasas. Lo podemos hacer para quedar bien y para decir, mira, como un modismo, ¿no? Cuando está en la moda, vamos a hacerlo. Pero no sería práctico, no sería efectivo, no se revertería realmente en los servicios públicos locales, en este caso municipales, ¿no? Por tanto, no tiene ningún sentido aplicar eso, al menos en San Bartolomé de Tirajana, y por eso no queremos en ese modelo. Sí, a lo mejor en poner tasa a los espacios naturales protegidos. San Bartolomé de Tirajana tiene muchos espacios naturales protegidos, uno de ellos es las dunas de Maspalomas, y sí sería interesante que, aunque sea el competente del Cabildo de Gran Canaria, pues el Cabildo y el Ayuntamiento puede colaborar, exista algún tipo de tasa para restringir el acceso a un espacio natural. Porque cuando hablamos de un desarrollo sostenible, a eso sí que me refiero yo, de mantener y conservar nuestros espacios naturales. ¿Lo han planteado esto al Cabildo, poner tasas en espacios naturales? ¿Se lo han dejado Sí, caer? lo ha planteado nuestro grupo político en la posición en el Cabildo de Gran Canaria. Votaron en contra, dijeron que no estaban de acuerdo, Vale. aunque ahora han puesto cierta limitación a Roque Nublo, y yo creo que se debe hacer lo mismo con otros espacios naturales de la isla de Gran Canaria, y espero que en el futuro sean capaces de entender la propuesta que hicimos, porque yo creo que sí va en la buena línea, ¿no? Tenemos un problema. No se puede acceder a las dunas de Maspalomas, solamente por unos espacios muy delimitados, ¿no? Hay unos caminos. Pero como no hay control de seguridad, solamente una seguridad por las mañanas, pero no por las tardes ni los fines de semana, pues es evidente que nos encontramos imágenes como esta propia Semana Santa, de todo el mundo invadiendo todo el espacio de las dunas de Maspalomas, ¿no? Y eso sí creo que si tuviéramos más fondos o recursos económicos y además poniendo una tasa que alguien entienda que para acceder ahí tiene un coste. Sobre todo yo no solamente porque vamos a recaudar, sino para que entienda que acceder a ese espacio requiere una autorización previa y requiere pues, una aportación económica para respetarlo aún más.
Claro, pero sería otra es la pescadilla que se muerde la cola. Ponen una tasa, entra un dinero, pero ese dinero luego no lo pueden gastar porque se queda en el banco por el techo de gasto, con lo cual sería como Eh, poner la tasa turística. claro, efectivamente. El Cabildo de Gran Canaria le pasa lo mismo que al Ayuntamiento Vale, de San Bartolomé. El Cabildo de Gran Canaria tiene un presupuesto que yo creo que ni lo, bueno, yo creo no lo ejecuta al sí, 100%, eso es una realidad, y entonces no tiene ningún sentido. Por eso le decía que más por el efecto recaudatorio sería como un efecto de concienciación claro. al que quiera acceder a ese espacio. Pero efectivamente no va a recaudar, no vamos a recaudar más para beneficiar el servicio directamente. Bueno, hace un instante hablamos precisamente, ¿no?, de Mogán, de Onalia Bueno, en este caso como vicesecretario insular de Coalición Canaria. ¿Qué le parece que haya creado un partido insular, Somos Gran Canaria? Bueno, la verdad que no va muy en la línea de lo que pretendemos nosotros a nivel insular, porque lo que queremos todo lo contrario, aunarnos bajo el paraguas de Coalición Canaria, pero en cualquier caso es muy respetable. Ella sigue siendo una aliada absoluta de Coalición Canaria, así lo ha dicho públicamente y por tanto pues seguiremos trabajando de la mano de ella y respetamos al final, como no puede ser de otra manera, su autonomía, ¿no? Al final ella no es miembro de Coalición Canaria, tiene toda la autonomía y toda la libertad de crear un partido con vocación insular y en cualquier caso, siempre Coalición Canaria será una casa donde ella pueda sentirse cómoda, acogida, como de hecho ha sido hasta la fecha. Claro, pero sería a lo mejor una gran pérdida, ¿no? Mogán, que dejó bastantes votos, ¿no?, en las anteriores elecciones, que Coalición Canaria lo perdiera y que de repente pues la nueva formación de Onalia Bueno se sumara, pues no sé, al proyecto de Teodoro Sosa con todos los que han ido saliendo de Nueva Canaria, ¿no? Bueno, no, ella no ha afirmado eso, ¿no? No, Ya te he no, no, dicho, pero... fue a nuestro Congreso Insular y dijo todo lo contrario, Vale. que ha sido falso esos rumores y que ella quien apoya es a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo. Y eso lo he dicho públicamente, yo me quedo con eso. Es cierto que, y ahí sí le reconozco una cosa a José Luis, lo que está ocurriendo en Gran Canaria, ese revulsivo de ciertas fuerzas de implantación local que se les ha caído la venda de los ojos y se han dado cuenta a quienes estaban apoyando y que eso abre la posibilidad, y es público y notorio, que podría haber un entendimiento con otras fuerzas nacionalistas, con nosotros, con Coalición Canaria, pues se está poniendo nervioso a muchas personas, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas y otras fuerzas políticas de implantación estatal que están muy nerviosas. Y lo que están haciendo es intentar, pues, crear rumores, crear Ya. supuestas divisiones, porque a nadie le interesa que vuelva a abrirse el nacionalismo en Canarias, porque eso significaría a lo mejor volver a tener una representación muy fuerte en Canarias y que asuntos como la inmigración pues, se hubiesen solucionado en cuestión de pocos meses y no tener que estar nuestro presidente pues luchando con todo el mundo, reuniendo a todas las fuerzas políticas a nivel estatal para que centraran su visión y sus intereses en Canarias, ¿no? Ya. Y por eso yo creo que hay muchos que están nerviosos e intentan pues un poquito enturbiar el ambiente, pero todo lo contrario. Onalia ha demostrado que es una mujer leal, de convicciones, y haya apoyado el minuto uno este proyecto a Coalición Canaria. Lo ha hecho, la verdad, como si fuera una afiliada más de Coalición Canaria. Así que no tengo duda que seguirá en nuestro proyecto. Bueno, antes hablábamos de Roma, ¿no?, del libro. Nunca se sabe Aunque de lo nunca que se puede sabe, pasar. también es verdad. Pero por eso tenemos que Sí. maniobrar nosotros los hilos de atrás para que eso no ocurra. Exactamente. Bueno, entonces ya para cerrar este capítulo muy rápidamente, pues nos quedan muy pocos minutos, Ujú. valoro positivamente, digamos, esa salida, ¿no?, de todos los críticos de Nueva Canarias ante pues, lo que podría ser una mejora para el nacionalismo. Bueno, yo no es que lo valore que alguien se vaya de otro sitio, ¿no? Yo nunca puedo decir que estoy contento por eso, porque eso no es así, para ser sincero. Pero sí es verdad que abre la posibilidad a que haya otro escenario político diferente que no había hasta la fecha. Y además no ocurre. Pero si ocurriera, si pudiéramos, si todos esos partidos de implantación local que van a montar a una plataforma propia pudieran llegar a un entendimiento con Coalición Canaria, por ejemplo, para unas elecciones estatales, pues eso sería brutal para Canarias, sería un salto cualitativo y cuantitativo en materia de representación de Canarias, de los intereses de Canarias, porque al final, este es un mantra que siempre repetimos, que la gente estará cansada de escucharlo,
pero es que nadie conoce a los diputados canarios que van a Madrid. Ujú. De los 15 que hay que Canarias puede enviar a Madrid, solamente uno es de Coalición Canaria. Y es aún el único, a esa persona es la única que se le escucha. Los otros 14 no tienen boca, no hablan. Claro. Hacen absolutamente lo que diga su jefe de filas en Madrid. Y así no se defiende a Canarias. A Canarias se le defiende con voz propia, ¿no? Y por eso creo que este movimiento pues podría cambiar otra vez y poner las patas, las mesas, la mesa poner las patas arriba, cambiar el tablero de ajedrez y convertir nuevamente a Canarias en la centralidad de Madrid. Bueno, tenemos que acabar y una última pregunta. Muchos, pues no sé, se quejan que en Tenerife cuando acaba el carnaval ya se conocen las fechas. En el sur de Gran Canaria parece que cuesta siempre un poco saber la fecha de la cabalgata de Maspalomas. ¿Cuándo va a ser la cabalgata en 2026? Es que siempre esperamos a que la fije primero Las Palmas. Vale. Siempre esperamos para que no coincida, Ujú. porque podríamos hacer que coincidieran y yo creo que eso a muchos les fastidiaría probablemente al Carnaval de Las Palmas que coincidan las dos cabalgatas, entonces por eso siempre esperamos. Pero en cuestión yo creo que puede que sea para el próximo pleno, pues ya eso esté, próximo pleno, en mayo, junio, eso ya esté fijado y de hecho este año, lo que sí es cierto, para que ya lo sepan sus oyentes, en el mes de septiembre tenemos previsto ya anunciar las bases y quienes por tanto van a acceder a la cabalgata, es decir, las carrozas que van a acceder para que lo sepan con mucha antelación y así no haya ningún tipo de Sí. problema de que se enteran a última hora, se quedan fuera y eso les genera un problema porque ya han hecho una inversión previa. Claro. Pues lo vamos a hacer con mucha antelación para que lo puedan organizar bien la conformación de sus carrozas y no hay ningún tipo de problema. ¿Y no sería mejor poner ustedes la fecha y, bueno, que a lo mejor sea Las Palmas de Gran Canaria la que se adapte? Porque, bueno, también tiene que ser así al revés alguna vez, ¿no? Bueno, pues Podría la ser. verdad que tiene razón, tiene Sí, sí. razón. La verdad que nunca lo hemos planteado así, siempre lo hemos hecho con mucho respeto institucional, como que al final es la capital de la isla y lo hemos respetado Sí, sí. así. Pero es cierto que al final, cosas de la vida, yo creo que hemos conseguido que Maspalomas se convierta en un referente, en algunos aspectos incluso mejor que el Carnaval de Las Palmas, sobre todo nuestra cabalgata, ¿no? Que es multitudinaria, más de 300.000 personas y hay un ambiente, la verdad que genial. Afortunadamente no tenemos incidentes graves en materia de seguridad y por eso yo creo que hemos conseguido fuerzas de seguridad y todos los que colaboran en el ayuntamiento, trabajadores municipales y por supuesto los que participan en hacer un evento que ha sido es referencia en Canarias, nuestro carnaval y especialmente nuestra cabalgata. Bueno, pues tenemos que terminar. No sé si en 10 segundos me puede decir qué va a pasar con el Siampar alguna vez en San Bartolomé de Tirajana. ¿Se construirá, no se construirá? ¿Va a seguir siendo a lo mejor pues el Tívoli a lo mejor de Las Palmas de Gran Canaria que se queda ahí en veremos? Bueno, esperemos que no. Vamos a ver. Brevemente, diciembre de 2022 se declara la nulidad por el Tribunal Supremo del plan de modernización del Beril, que es el que permitía la construcción del Siampar. No quiero revolver el pasado, pero eso ocurrió por una serie de parecidos al Imperio Romano, por muchos intereses diversos, que no voy a entrar en detalle, porque estamos en otra línea. Sí. Pero bueno, ocurrió que eso se declaró nulo. Bueno, estuvo el gobierno anterior ahí un año en el gobierno, no hizo nada al respecto, entramos nosotros en el gobierno y llegamos a un acuerdo, aprobamos en un pleno que le concedíamos o declarábamos que se tramitara un plan de modernización para el Beril nuevamente, un nuevo plan, y que lo hiciera el gobierno de Canarias. Y es a día de hoy el gobierno de Canarias quien está tramitando ese plan de modernización. Cuando se apruebe, que esperemos que sea antes de que finalice la legislatura, el ayuntamiento de manera automática, quiero decir de manera automática, de manera muy rápida, tramitará el proyecto de urbanización y le otorgará la licencia. Por tanto, mínimo quedan 2 años de trámite Vale. para que sea una realidad el inicio de las obras del Siampar en San Bartolomé de Tirajana. Si cumple el gobierno los tiempos planificados. Bueno, pues estaremos pendientes también de todo ese caminar que tiene también ese proyecto y le agradecemos a Alejandro Marichal. Se nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero le invito en una siguiente ocasión a charlar este ratito en directo, que no pase tanto tiempo, ¿no? Que yo también me había despistado y bueno, hace un montón que no habíamos hablado aquí en el programa, así que seguramente dentro de poco volveremos a hablar. Muchísimas gracias a usted y buen día. Igualmente, hasta luego.